Bueno, pues vamos a continuar con la asignatura de gestión de la documentación jurídica y empresarial. Habíamos quedado en el tema 6, que lo dejamos un poco a media en el primer cuatrimestre porque revisándolo por encima, pues quería tratar en este tema poquitas cosas. Entonces, pues decidí mejor dejarlo para el segundo cuatrimestre y un poco entremezclarlo con el tema 7, ¿vale? Porque me puede servir la parte que yo quería ver de aquí, que me parece importante que la veáis, la puedo utilizar como una forma de introducir el tema 7, ¿vale? Simplemente la parte que yo quería que viéramos de aquí, que es importante que la sepáis, es un poco la diferencia que hay entre lo que es una persona física y lo que es una persona jurídica. ¿Vale? La persona física como tal es una persona normal y corriente, como soy yo, como sois vosotros, una persona por sí misma, una persona que se identifica por su nombre y por sus apellidos, que se identifica por su DNI y que tiene todos los derechos, todos los deberes, todas las obligaciones, todas las características que tiene cualquier otra persona, ¿vale? Eso es una persona física que se llama, una persona normal y corriente. Y luego una persona jurídica es aquella personalidad que realmente es como si fuera una entidad, como si no existiera, ¿vale? Que ya tiene poder jurídico, tiene una cierta envergadura dentro del derecho, ¿vale? Por ejemplo, una persona jurídica sería yo y una persona física sería yo y una persona jurídica sería la empresa que yo monto. Eso sería una persona jurídica, porque ya tendría personalidad jurídica esa empresa. ¿Qué pasa con esa empresa? Pues que va a soportar las deudas pues con el capital que haya en esa empresa, como persona jurídica, entre otras muchas cosas, ¿vale? Es un ejemplo, lo estoy explicando muy a grosso modo, pero lo vamos a ver mejor. ¿Y qué es lo que sería como persona física yo? Pues yo todas las deudas que yo tenga las soportaría con mi dinero. Sin embargo, esa empresa que yo he montado, que es una persona jurídica, pues la soportaría pues con la capacidad económica que tenga esa entidad jurídica. Tendrá su propia dirección, tendrá su propio DNI, que es el CIF de las empresas, y tendrá su propia capacidad para obrar. Gracias a tener la empresa, pues tengo una serie de derechos que no tengo como persona física, como por ejemplo el lucrarme o el contratar a varias personas para lucrarme bajo unos fines determinados, ¿vale? Lo que fuera, por ejemplo. También lo puedo hacer como persona física, pero es algo muy especial. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bien, aquí nos dice, ¿vale? Como concepto, primero nos dice que hace referencia a todo individuo humano, ¿vale? Lo que acabo de decir. Todo individuo que tiene una serie de derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución, ¿vale? Y que se identifican por el nombre, su domicilio, su estado civil, sus responsabilidades, la capacidad que tienen, etcétera. ¿Vale? Esos son los atributos que tienen las personas físicas, como personas individuales y normales y corrientes. ¿Vale? Una vez que esa persona física quiere tener la potestad de poder lucrarse por su trabajo, bajo una serie de condiciones lo puede hacer, bajo una serie de condiciones. Son más estrictas. En el caso de los autónomos, ¿vale? Están regulados de una forma totalmente diferente a como están reguladas las personas jurídicas. Aquí, siendo autónomo, tendríamos un poco más de capacidad jurídica, pero seguiríamos siendo una persona física, ¿vale? Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con estas personas físicas, ¿no? Estos autónomos. Pues que estos autónomos, como personas físicas, tienen el control absoluto de toda su empresa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo haga en mi empresa lo voy a hacer yo. Voy a responder yo de las deudas, voy a llevarme yo todos los beneficios, voy a decidir yo cuándo trabajo y cuándo no trabajo, voy a decidir yo cuánto vendo y cuánto no vendo, o cuánto compro y cuánto no compro. Y cuándo termina la actividad. Lo decido yo porque soy autónomo y tengo total control sobre mi empresa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso de que no existe patrimonio mercantil y patrimonio civil quiere decir que si hay una deuda que yo no puedo soportar con mi patrimonio mercantil, lo tengo que soportar yo con mi patrimonio civil, o sea, con mi dinero, de mi bolsillo, ¿vale? Esa es la peculiaridad que tiene. Y nada, que sepáis que hay una serie de ventajas y desventajas por el hecho de ser una persona física autónoma, ¿vale? Y aquí las tenéis recogidas, ¿vale? Que es una forma empresarial idónea para una empresa pequeña, porque es más barato, tiene más facilidades a la hora de constituirla y a la hora de pagar impuestos, pues son menos impuestos. En fin,
hay una serie de ventajas, ¿vale? Pero también hay una serie de desventajas, por ejemplo, que se tributa por IRPF. ¿Sabes? Que al fin y al cabo, pues los impuestos que pagas también tienes que pagar el IRPF. Porque como persona física también estás trabajando y estás cotizando a la seguridad social. ¿Vale? Y nada, poco más. Ya después de aquí pasaríamos a lo que es una persona jurídica, que ya lo hemos dicho, es como una entidad, ¿no? Como una institución que tiene un fin lucrativo, normalmente. O no, pues, también están las ONG, pero normalmente tiene un fin lucrativo. Cuando tú quieres lucrarte con tu trabajo, normalmente montas una empresa y esa empresa es una persona jurídica, ¿vale? Bien, que sepamos esto y de aquí ya directamente nos vamos al tema 7. Aquí. Aquí sí. Donde ya nos metemos un poco más en profundidad en lo que es esta personalidad jurídica, porque hay varios tipos de personalidades jurídicas. Primero, nos hace referencia a la persona física de empresario individual, ¿vale? Del autónomo, y nos dicen un poco las características que hay, que es lo que quiero que sepáis. Un poco las características y poco más, ¿vale? Un poco que conozcamos las más frecuentes, las más normales, las formas jurídicas más comunes. ¿Vale? Este autónomo es un empresario individual que responde por sus propias deudas, que tiene sus bienes personales, que disfruta de los beneficios obtenidos, que no suelen emplear a muchos trabajadores, no suelen emplear más de 10, tributa por IRPF, etcétera, ¿vale? Que ya lo hemos dicho antes. Luego, en cuanto a trámites que tienen que hacer para hacerse autónomos, pues que sepáis que un autónomo tiene que presentar un modelo 036 de alta en la agencia tributaria, ¿vale? Para que las agencias tributarias reconozcan que está ejerciendo esa actividad, ¿vale? Que luego tienen que sacarse un número de afiliación a la seguridad social, que tienen que darse de alta en un régimen específico de la seguridad social como autónomo, ¿vale? Que se llama el RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Y luego que comunique la apertura del centro de trabajo. Si yo voy a trabajar, si yo voy a abrir un bar como autónomo, si yo voy a abrir un bar en la calle Agua, en la calle Aire, pues yo tengo que poner que voy a abrir un centro de trabajo en la calle Aire. Y eso lo tengo que registrar, ¿vale? En la consejería. Bien, y luego que sepamos también que hay dos tipos de autónomos. Los autónomos que trabajan por estimación directa y los que trabajan por estimación objetiva. Las facilidades que tienen los autónomos es que intentan un poco desahogarle, porque los autónomos se ahogan mucho, porque tienen que pagar muchas cosas y tienen que trabajar mucho tiempo, es un sacrificio. Entonces, una forma de desahogarles es darles la posibilidad de tributar de diferentes formas. ¿Vale? Por ejemplo, hay autónomos que, como no llegan a ciertos niveles de ingresos o porque tienen unos ingresos que son muy dispares, como por ejemplo pasa con los bares, pues les dan la posibilidad de establecer un límite de IVA, de haber pagado un IVA, y al llegar a ese límite, pues bueno, pues ya está, no tienes que pagar más, ¿vale? Es una forma de tributar diferente, de lo que se llama la estimación objetiva. ¿Qué es lo que pasa con la estimación objetiva? Pues que se tiene en cuenta que dependiendo de los metros cuadrados que tenga el bar, de los metros cuadrados que tenga de barra, de las mesas que tenga, del voltaje que tengas contratado en tu bar o en tu empresa, ¿no? Que normalmente son bares, panaderías, sitios así. Pues teniendo en cuenta todo eso que tengas contratado, todo eso que tengas construido, pues se da por hecho que tú vas a tener un nivel de ingresos mínimo o medio, ¿vale? Hombre, si este bar tiene 20 mesas, pues yo creo que va a cobrar tanto. Entonces, eso es la estimación objetiva. Se hace una estimación de todos los bares o de todos los centros de trabajo que sean similares al tuyo y bajo esa estimación, pues tú pagas una serie de impuestos. ¿Que cobras menos de lo que se estimaba? Pues se intenta emparejar un poco, pero normalmente es acertado, normalmente es lo que te toca pagar, ¿vale? Y no tienes que hacerlo por estimación directa, que por estimación directa tienes que computar los ingresos reales y los gastos reales. Facturas emitidas y facturas recibidas. Las computas y lo que te salga es lo que tienes que pagar. Es una estimación directa, ¿vale? La estimación objetiva no. La estimación coge todas las facturas, las sumas, si llegas a este mínimo en función de lo que se ha acordado en la ley por los metros cuadrados que tú tengas de bar, entre otras cosas que hemos dicho, pues pagarás más o pagarás menos, ¿vale? Es la idea. Normalmente los autónomos van por estimación objetiva, sobre todo los autónomos más humildes, ¿vale?
Luego también hay otra entidad que se llaman comunidades de bienes, simplemente que sepamos lo que es una comunidad de bienes, que es una entidad, ¿vale? Una forma jurídica que se da cuando varias personas tienen un bien en común que pueden explotar, como por ejemplo un terreno, una nave, una herencia, ¿vale? Cualquier terreno, cualquier cosa que puedan explotar y que sea propiedad de varias personas, pues se hace una comunidad de bienes, ¿vale? Para proteger un poco la explotación de esa entidad. Por ejemplo, hay un despacho de arquitectos que trabajan juntos en el mismo despacho, pero que son individuales, son independientes, cada uno tiene sus trabajos y tiene sus proyectos, solo que de vez en cuando trabajan conjuntamente en proyectos y utilizan el mismo despacho. Pues ese despacho podrían hacer una comunidad de bienes para que ese despacho pueda explotarse de forma igualitaria por parte de los dos. Para eso sirve, ¿vale? Normalmente se da mucho en herencias, cuando se heredan terrenos y se heredan construcciones de envergadura grande, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? La sociedad comanditaria la dejamos, no son muy comunes estas, ¿eh? Por eso las estoy pasando, para centrarme más en las más comunes, que son la cooperativa, la limitada y la anónima, ¿vale? La cooperativa, sobre todo en Andalucía hay muchas cooperativas. Hay cooperativas de aceite, hay cooperativas de transporte, hay cooperativas de enseñanza, hay cooperativas de muchas clases, ¿vale? Pero las cooperativas se dan mucho. ¿Por qué? Porque se dan en casos en los que hay trabajadores, un grupo de trabajadores o un grupo de personas, todavía no son trabajadores, ¿no? Todavía siguen siendo desempleados, ¿no? Pues un grupo de personas que con fines lucrativos y de subsistencia, ¿vale? Pues forman una empresa. La idea de formar una cooperativa es que tú, con tu nivel de ingreso, o sea, con tu nivel de ingreso, perdón, con tus ingresos, pues aportes un capital para formar una empresa que te dé para tener una nómina al final de mes. Todo ese grupo de personas quieren trabajar y como quieren trabajar, forman esa empresa como una cooperativa. De forma democrática, ¿vale? Todos votan lo mismo, todos opinan lo mismo y todos tienen el mismo peso en la jerárquico dentro de la empresa. Yo y mis amigos, que estamos todos desempleados, todos nos dedicamos a lo mismo porque somos amigos de la carrera, por ejemplo, pues queremos montar una empresa que se dedique a esto. Y lo vamos a hacer cooperativa porque lo único que queremos es lucrarnos de ello. Queremos sacar un sueldo de esto. Pues montamos una cooperativa, ¿vale? La cooperativa tiene muchas ventajas. Creo que las tengo señaladas aquí, sí. Tiene muchas ventajas, ¿vale? Por ejemplo, que pueden recibir ayudas y subvenciones para que se hagan estas cooperativas. Y aparte de que los socios no tienen que responder con su propio capital, sino que responden con el capital de la empresa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo me endeudo mucho, tengo una deuda muy elevada, los autónomos pagan con el dinero de su bolsillo, los cooperativistas no. Los cooperativistas pagan con el límite del capital aportado a la sociedad. ¿Vale? Bien, aparte de eso, pueden recibir subvenciones y aparte, por otro lado, pues ya tienen que implicarse mucho, ¿vale? Tienen que poner mucho de su parte, tienen que intentar sacar adelante entre todos la cooperativa de forma igualitaria. No puede cargarse el peso uno solo, para que nos entendamos, ¿vale? Bien, luego pasaríamos a la sociedad limitada, que ya es una empresa un poco de más envergadura, una empresa más fuerte, que la peculiaridad que tiene la sociedad limitada es que la aportación de capital que se hace a modo de participaciones. Y hay un mínimo que los socios tienen que, o el socio, tienen que aportar a la empresa para que esta funcione, que es 3.000 euros. Si yo aporto 3.000 euros, yo puedo constituir una sociedad limitada. Esos 3.000 euros yo los puedo dividir en las acciones, en las participaciones, perdón, que yo quiera. ¿Que quiero hacer dos participaciones de 1.500? Pues dos participaciones de 1.500. ¿Que quiero hacer una de 3.000? Pues una de 3.000. ¿Que quiero hacer 3.000 participaciones de 1 euro? Pues 3.000 participaciones de 1 euro, ¿vale? O 300 de 10 euros o 30 de 100. Da igual. Yo puedo dividir las participaciones como buenamente quiera, en función del capital que yo haya aportado. Como mínimo 3.000 euros, ¿vale? 3.000 euros hoy día. Antiguamente no eran 3.000 euros, antiguamente eran 3.005 por la conversión de la peseta al euro. Eran 500.000 pesetas, 3.005 al cambio y ahora pues se ha quedado en 3.000. Ya nos hemos
europeizado un poco más, y ya son 3.000. Bien, hay una serie de derechos que se tienen y una serie de obligaciones que se tienen por participar en una SL. Primero, que los beneficios que reciben los socios de la empresa van en función de la participación que ellos tengan. Si yo tengo 1.000 participaciones, pues yo ya sé que voy a recibir beneficios por mis 1.000 participaciones. Una parte proporcional a las 1.000 participaciones que yo tengo. Si son 3.000, pues recibiré un tercio de las participaciones, ¿vale? De los beneficios, perdón. Si yo tengo 1.500, pues recibiré la mitad de los beneficios, ¿vale? En función del peso. Eso pasa igual en la sociedad anónima y en la sociedad limitada. Después, tienen derecho a votar en la Junta General. Esto quiere decir que si hay que tomar alguna decisión, al yo tener participaciones de la empresa, yo puedo votar para decidir sobre la empresa, porque tengo participaciones. No siempre es así. En las sociedades anónimas, por ejemplo, puedes o no puedes tener voto, ¿vale? Pero normalmente normalmente no, en la sociedad limitada se tiene derecho a voto. Por eso son empresas más pequeñas, suelen tener menos socios, entonces sí es más normal que todos los socios tengan derecho a voto. Las sociedades anónimas tienen muchísimos socios, ¿vale? Ahora lo veremos. Y nada, y luego recibir información sobre la empresa, ser informado de todo lo que ocurra, etcétera, ¿vale? Aquí. Bien, luego con respecto a la administración de la sociedad, ¿vale? Saber que puede ser una persona la que administre la sociedad, pueden ser dos personas las que administren la sociedad o pueden ser varios. En función de que sea un administrador o sean varios, pues será un administrador único, que se llama, o un consejo de administración. Esas son las dos figuras que pueden gestionar la empresa, siempre bajo la supervisión de la junta de socios, que es la que tiene máximo poder, ¿vale? Y que sepáis, pues, que tienen que darse de alta en la agencia tributaria con su número de identificación fiscal, su NIF, y que tienen que hacer una escritura pública ante un notario, donde se recoja en cuántas participaciones se divide y quiénes son los poseedores de las participaciones. Y cada vez que se hagan modificaciones en esto, en las participaciones, de que yo, por ejemplo, les ceda o les venda mis participaciones a otra persona, pues hay que hacer unas escrituras donde refleje eso, ¿vale? Cada vez que vaya a hacer algún cambio en todo lo que es el patrimonio de mi empresa, lo tengo que escriturar públicamente ante notario. Y aquí tenéis las ventajas y las desventajas que tienen estas sociedades limitadas. Primero, que es apropiada para la pequeña y la mediana empresa, porque son más fáciles de manejar, ¿vale? Los socios son conocidos, todos pueden votar, hay menos participación de los socios, o sea, perdón, hay menos socios con más participación, ¿vale? Entonces, pues, es más sencillo y es mucho más, ¿cómo se dice? Familiar, ¿no? Mucho más cercano. Cercano era la palabra. Luego que el capital social que te exigen es reducido, que no hay limitación en el número de socios, etc. Y luego que como desventaja, pues nada, que tienes que llevar una contabilidad formal. No puede ser como los autónomos que hacen su estimación, presentan sus facturas y se acabó, sino que tú aquí ya tienes que llevar una contabilidad como tal, como la que estamos aprendiendo nosotros, y que tienes que presentar una serie de cuentas a final de año y tienes que presentar tus impuestos y tienes que declarar como es debido, ¿vale? Con muchas más restricciones, fiscalmente hablando. Luego que hay restricción en la transmisión de las participaciones entre los socios. Tú no te puedo dar, porque sí, por la cara, 10 de mis 1.000 participaciones a ti para que tú formes parte, no puedes. Hay restricciones y poco más, ¿vale? Y bueno, y que no puede cotizar en bolsa, eso sí, no puede cotizar en bolsa. Es la peculiaridad que tiene. Y luego pasaríamos a la sociedad anónima, que es como una sociedad limitada, pero en grande, ¿vale? Se comporta igual, excepto en algunas cosas que ahora las veremos, pero se comporta igual, solo que en grande. Presenta los mismos impuestos, hace la misma contabilidad, los mismos trámites para formarla, solo que a lo grande hay que aportar más cantidad de dinero, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Tienen más números de socios, la transmisión de acciones que se llaman ahora
Entre los socios, pues no está regulada, no está restringida, es libre. En fin, hay una serie de salvedades que la diferencian de la sociedad anónima, pero por lo demás es muy parecido, ¿vale? Es igual, o sea, por ejemplo, yo participo en una sociedad anónima y yo aporto un capital y las deudas de esa empresa se soportarán con el capital que yo he aportado, no con el de mi bolsillo, ¿vale? Entonces, pues en ese aspecto, por ejemplo, es igual que la limitada. Saber eso, que ya no son participaciones, que son acciones, pero que se comportan de la misma forma. Si mi sociedad anónima tiene 100.000 euros de capital social, pues esos 100.000 euros yo los puedo dividir en acciones, en las acciones que yo crea oportuno, ¿vale? Luego que la Junta General de Accionistas, que ya este nombre nos suena un poquito más porque es más conocido, ¿no? Sobre todo por los equipos de fútbol. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad anónima y es el que toma las decisiones y es el que decide quién es el administrador y quién es el que va a gestionar la empresa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dentro de esta Junta de Accionistas están solamente los accionistas que tienen derecho a voto. Hay muchos accionistas en las sociedades anónimas que no tienen derecho a voto. A lo mejor seguramente todos conozcáis a alguien que posea acciones de alguna empresa. Yo tengo 2 acciones de, yo qué sé, de Danone. 2 acciones, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen millones de acciones y las acciones valían 10 euros. Y 2 acciones no son nada, ¿vale? Entonces, el número de acciones que tengas, pues sí, es importante, pero lo que importa más es el capital que has desembolsado para tener esas acciones. Porque al final lo que se mueve es el capital social. Y el capital social es el que se divide en acciones. Y no todos los socios tienen poder de votar. Solamente los que tengan poder de votar son los que entran en la junta de accionistas y son los que deciden sobre la empresa. Los demás accionistas lo único que tienen derecho es a recibir beneficios por las acciones que han obtenido y negociar por ellas en el caso de que se pongan más caras. Es lo único que pueden hacer, ¿vale? Y luego, pues que también tiene una serie de ventajas y desventajas. La desventaja es que es apropiada para la gran y mediana empresa, pero claro, al ser grande o mediana empresa, la constitución es mucho más lenta. Y aparte hay que aportar un mínimo de 60.000 euros. Luego que tienes que llevar la contabilidad formal igualmente como la sociedad limitada y que lo bueno que tiene es que puedes cotizar en bolsa, ¿vale? Y que no hay restricciones en la transmisión de acciones. Pero ¿qué pasa? Que como no hay restricciones en la transmisión de acciones, se pueden vender y se pueden dar a quien quiera. Y eso significa que no existe un control sobre la llegada de nuevos socios a la empresa. Porque como hay libre albedrío para traspasar las acciones de unos a otros, pues no se sabe quién es el socio y quién no, y los nuevos que llegan, ¿vale? No se puede controlar. Bien, luego nos paramos un poco en la sociedad laboral, ¿vale? Porque la sociedad laboral es lo mismo que la sociedad limitada y la sociedad anónima, solo que laboral. Sociedad anónima sería SAL, sociedad anónima laboral, y sociedad limitada laboral, que sería SLL. La diferencia está en que los trabajadores son los propios socios de la empresa. Los socios tienen que ser trabajadores, al menos el 51% de los trabajadores tienen que ser socios, tienen que tener el capital, ¿vale? El 51% del capital. El 51% del capital tienen que ser trabajadores de la empresa, ¿vale? Si yo tengo, vamos a ponerlo con números que siempre se entiende mejor. Yo tengo 10.000 euros en la empresa y somos 10 personas. Pues de esas 10 personas, al menos 6, porque tenemos cada una 1.000 euros, pues al menos 6, más del 51, al menos 6 tenemos que ser trabajadores de la empresa, ¿vale? Al menos 6, el 51%. Si fuéramos 5, pues sería el 50, ya no sería el 51, ¿vale? Tiene que ser más de la mitad de las personas que formen parte de esta empresa como socios tienen que ser trabajadores. Y ninguno de esos trabajadores dispondrá más de un tercio del capital. Que sepáis eso. Que hay una serie de ventajas y de desventajas, que es que los socios cotizan en la seguridad social, pueden recibir subvenciones, igual que pasaba con las cooperativas, y los trabajadores son partícipes de su propia empresa, que siempre se le tiene más cariño, ¿no? Y se le dedica más tiempo. Y luego, pues que está restringida la contratación de trabajadores no socios, claro, porque al menos la mitad, más de la mitad, tienen que ser socios, ¿vale? Entonces, si yo quiero contratar a un trabajador, somos 10 y yo quiero contratar a un trabajador más, ya seríamos la mitad. Somos 10 y somos 6, perdón. Sí, somos 10 personas, ¿vale? 10 socios con 1.000 euros cada uno de los 10.000 euros que había.
10 socios con 1.000 euros cada uno de los 10.000 totales. Entonces ahora mismo estamos en la mitad. Estamos más de la mitad. O sea, hay 6 trabajadores y estamos más de la mitad. En el momento en el que yo contrate 2 trabajadores más, ya no estaremos más de la mitad. Ya seríamos la mitad justa. Ya no sería 51%, ya no podría. Solamente podría contratar a un trabajador que no fuera socio. Solo a uno. Porque si contrato a 2, ya serían 12 trabajadores para los 10.000 euros. ¿Vale? Ya seríamos la mitad justa. Seríamos 6 de los 12 trabajadores que hay, 6 somos accionistas, somos socios accionistas. ¿Vale? Es un poco engorroso de entender, pero creo que lo entenderéis. Bien. Ya por último, perdóname, es que tengo la garganta fatal, ¿vale? Estoy todavía liado con la garganta y me cuesta. Eh, los registros públicos oficiales sería ya la parte final del tema. Que sepáis que lo más importante son estos tres: el registro civil, el registro de la propiedad y el registro mercantil. El civil es el que se encarga de las personas, el de la propiedad el que se encarga de las casas, de los pisos, y el mercantil el que se encarga de las empresas, para que nos entendamos. El registro civil, simplemente, el cometido del registro civil es registrar, guardar, custodiar todos aquellos estados en los que se encuentran las personas en general. Si una persona nace, pues que esa persona existe, que ha nacido. Si una persona se casa, pues que esa persona y esta persona tienen un matrimonio, forman una entidad que se llama matrimonio y tienen una serie de ventajas fiscales y de ventajas de todo tipo, ¿vale? Pero son un matrimonio. Y hay que registrarlo porque gracias a ser un matrimonio, cuando uno se ponga malito, pues el otro se puede pedir días de baja, porque está registrado en el registro civil, porque somos dos personas que forman la entidad del matrimonio, ¿vale? Esas son la serie de ventajas que hay que tener en cuenta. Y luego los fallecimientos. Es como si diéramos de alta a una persona y diéramos de baja a una persona, ¿vale? Simplemente. Eso es el registro civil. Luego el registro de la propiedad, que se encarga de registrar pues las propiedades de las personas. Si una persona se compra un inmueble, o si se compra un inmueble, pues tiene que registrar ese inmueble o ese terreno que se haya comprado para que se sepa que es suyo, ¿vale? Que es de su propiedad. Tiene que ser registrado, ¿vale? Con una escritura pública, notario, igual que hemos dicho con las empresas. Y luego el registro mercantil, que es el que se encarga de registrar todas las actividades mercantiles que se den en el país. Normalmente el registro mercantil tiene una sede por cada provincia del país. Eso es importante que lo sepáis, ¿vale? Cada provincia tiene su sede de registro mercantil que regula pues la normativa de las empresas que haya en su zona, en su provincia. Que los datos que reúne son el de constitución de empresas, el de reducción o aumento de capital, el de nombramiento de los administradores, las acciones judiciales que tengan pendientes, los libros contables y las cuentas anuales. Y ya está, eso sería, ¿vale? Todo esto son los documentos que se entregan en el registro mercantil, ¿vale? La constitución de la empresa se registra, por supuesto, doy de alta a la empresa, luego si aumento el capital o lo reduzco, también lo tengo que informar a la empresa, todo lo que sean escrituras, informar al registro, perdón, todo lo que sean escrituras ante el notario tengo que informarlos ante el registro. Y luego aparte, también tengo que llevar al registro mercantil las cuentas anuales y los libros contables, porque son públicas, ¿vale? Las cuentas siempre son públicas. Y nada más. Bueno, sí, bueno, sabéis que en cuanto a la escritura de constitución, pues que sepáis eso. Una escritura pública que se hace ante notario y que hay que inscribirla en el registro mercantil y que la modificación de los estatutos, pues que será de competencia de la Junta. Los he subrayado porque me parecía importante destacarlos, ¿vale? Pero ya está, simplemente. Que sepáis eso, ¿vale? Y por último, bueno, sí, creo que es lo último ya, sí, perdón. Esto sí es lo último. Las formas que tiene la sociedad de disolverse, ¿vale? ¿Por qué se puede disolver una sociedad? Pues que sepáis que están estas de aquí, que las más comunes y las que creo que son las más importantes son por el cese del ejercicio de la actividad, porque ya no trabajamos de esto, pues damos por disuelta la sociedad, ¿vale? Ya no, antes nos dedicábamos a la enseñanza, ya no nos dedicamos ninguno a la enseñanza, vamos a dar de baja a la sociedad. Aunque tú no sigas trabajando en la empresa, la sociedad sigue activa, ¿vale? Y tributa a cero todos los trimestres. Es un coñazo, porque tienes que tributar a cero todos los trimestres. Entonces, si la sociedad sigue abierta, yo no estoy trabajando en ella, puedo disolverla, puedo cerrarla, ¿vale? Puedo dar de baja a la sociedad porque ya nadie trabaja en ella,
Luego, por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, si la empresa cierra, si por ejemplo yo estoy aquí en un centro educativo, si el centro educativo cierra, pues la sociedad también se disuelve. Si el bar donde trabajo, que yo tengo abierto, cierra, pues la sociedad que tenga el bar también cerrará, ¿vale? Se disolverá. Luego, por pérdidas en el patrimonio que lo dejen reducido a menos de la mitad del capital social, que es que simplemente estamos diciendo que estamos perdiendo dinero, estamos en una quiebra, en una ruina, etcétera, ¿vale? Entonces se puede disolver. Y luego, pues por cualquier otra causa establecida en los estatutos. Una, por ejemplo, es la separación de los socios. Si uno de los socios deja la empresa, que se quede registrado en los estatutos, pues que tenga que disolverse la empresa. Porque a lo mejor diga, es que yo me quiero separar de esta persona, pero esta persona se va a quedar con la empresa y con su nombre. Por lo tanto, se va a quedar con toda la cartera de clientes que tenía la empresa en su nombre. Y yo quiero hacerlo por mi cuenta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues la sociedad se tiene que disolver. Y luego ya que cada uno monte la suya, ¿vale? Y nada, esto sería todo, ¿vale? En cuanto al tema 6 y 7, sobre todo tema 7, ¿vale? Os dejaré la actividad puesta y ya después pasaremos al tema 8 de la documentación empresarial. Y nada, si tenéis dudas, como siempre me preguntáis. Estos temas son muy teóricos, siempre os lo digo. En FOL, bueno, en FOL a lo mejor las nóminas no tanto, pero en FOL y en gestión de la documentación y en recursos humanos son temas de teoría pura y dura. Hay poco que explicar, ¿vale? Simplemente que os estudiéis lo que hay, como habéis hecho en el primer cuatrimestre, que lo hicisteis muy bien. Y nada, si hay alguna duda me preguntáis como siempre, os dejaré la actividad preparada y nos vemos en el siguiente vídeo.